Bienvenidos. Muchísimas gracias por seguir la programación de nuestro canal Univalle TV. Hoy estaremos en contacto hablando sobre el teatro en Cali. ¿Qué ha pasado con los artistas en este contexto de pandemia? Los espero en unos minutos para estar nuevamente en contacto. Muchísimas gracias por continuar en la programación del canal Univalle TV. Hoy estamos en contacto con nuestro tema, el teatro en Cali. ¿Qué piensan los artistas? ¿Cuáles son sus reflexiones en este contexto de pandemia? Y antes de dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, yo los invito a ver el siguiente contexto que ha preparado nuestro equipo de producción. Colombia se ha destacado, en su historia reciente, por ser un país lleno de riquezas culturales debido a sus diferentes expresiones artísticas. Son muchas las ideas y sensaciones que se canalizan mediante algunas de estas disciplinas del arte, provocando en el ser humano emociones que son generadas a través de formas, sonidos, colores, movimientos y gestos. Un ejemplo de ello es el teatro, fuente de inspiración, imaginación, innovación e interpretación de infinitas historias. Su origen en nuestro país, como lo evidencia la teoría, se remonta a los tiempos de la colonia española, aproximadamente entre los años 1560 y 1820. Sin embargo, solo hasta el siglo XIX se puede hablar de teatro colombiano, el cual se desarrolló en Bogotá en el edificio Coliseo, hacia 1830. Pese a ello, fue solo hasta el siglo XX que el teatro se extendió llegando a ciudades como Medellín, Cartagena, Popayán y Cali. Desde ese momento, surgieron nuevos actores nacionales, uno de ellos, Luis Enrique Osorio, quien es considerado el fundador del teatro colombiano. Ya para 1950, surgieron compañías teatrales como el Teatro Experimental de Cali, el Teatro Popular de Bogotá, La Candelaria, entre otras, donde justamente salieron grandes maestros como Enrique Buenaventura, Carlos José Reyes o Antonio Montaña. No obstante, parte de la historia del teatro de nuestro país está en Cali, ciudad que agradece el legado de grandes pioneros de las artes escénicas en Colombia, que además de los anteriormente mencionados, se destacan también Orlando Cajamarca, Lucy Bolaños, Iván Barlaján Montoya y Fanny Mickey, lo que ha motivado a consolidar diferentes propuestas de grupos u organizaciones públicas y privadas interesadas en la producción de las obras locales. Además de esto, existen escuelas estatales con programas de formación teatral, en los que sobresalen el Instituto Popular de Cultura, la Universidad Obrera Alfonso López, el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Universidad del Valle, entre otras. Asimismo, a pesar de los esfuerzos por impulsar dichas prácticas con programas formales, unido al trabajo mancomunado de los diferentes movimientos teatrales con los que cuenta la ciudad, para muchos líderes en este ámbito hace falta más sistematización, divulgación, apoyo económico y articulación con políticas públicas del gobierno, tanto locales como nacionales, ya que algunos artistas reclaman que no se tiene un sector formalmente organizado, capaz de formular planes de acción a corto, mediano y largo plazo que facilite el empoderamiento de los espacios de participación para seguir reafirmando el quehacer teatral y su compromiso con la cultura en la ciudad. Sin embargo, la crisis actual ha puesto en jaque la industria cultural de toda la nación y tiene contra las cuerdas expresiones artísticas como el teatro, baluarte central de nuestra sociedad. Hoy, en Contacto. El teatro en Cali. Muy bien, y para desarrollar la temática de hoy, quiero introducir a los invitados que nos acompañan para el programa de hoy. Gabriel Uribe Mesa, él es actor, autor, investigador y director de teatro con licenciatura en arte dramático, tiene especialización en desarrollo comunitario y es magíster en licenciatura colombiana y latinoamericana de la Universidad del Valle. Profesor Gabriel Uribe, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Fulvia. Es un placer estar con ustedes.
También nos acompaña Álvaro Arcos. Él es director general de la Fundación Escénica Cali Teatro. Cuenta con estudios profesionales en arte dramático. Tiene una experiencia de 55 años de labor teatral que le ha permitido además desempeñarse como profesor de actuación en importantes establecimientos educativos. Profesor Álvaro, también muy bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Fulvia. Y para completar la presentación de nuestros invitados de hoy, también quiero introducir a Jorge Herrera. Eres actor de teatro, cine y televisión de la Escuela Departamental de Teatro de Bellas Artes, con licenciatura de la Universidad del Valle, director y escritor con una muy extensa y exitosa trayectoria artística. Ha sido también docente en la Escuela Nacional de Arte Dramático y ha dictado talleres de formación sobre teoría de la actuación. Bienvenido, profesor Herrera, también a nuestro programa. Muchas gracias, es muy grato estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el desarrollo de la temática y quiero iniciar con usted, profesor Álvaro, sobre todo para que nos dé un poco el contexto histórico. Usted fue alumno de maestros como Enrique Buenaventura, Octavio Marulanda, Fernando González, quienes a su vez eran miembros de lo que se llamaba en esa época Teatro Escuela de Cali. En ese momento nosotros lo conocemos como Teatro Experimental de Cali. ¿Cómo fue su experiencia desde esa mirada de atrás, una retrospectiva, para dar a nuestros oyentes precisamente este contexto histórico? Bueno, personalmente, para mí fue una gran oportunidad haberme iniciado como estudiante de teatro en aquella época a la cual yo estuve vinculado como alumno de Bellas Artes y contando pues con la fortuna de tener al frente mío a profesores como Enrique Buenaventura, Fernando González Cajiao, un gran erudito, lo mismo que Octavio Marulanda. Octavio se encargaba de las clases de historia del teatro, Fernando González de la historia del arte y Enrique de la parte escénica. Entonces fue una época en donde por esas circunstancias, pienso yo, los alumnos de ese momento fuimos educados y formados en unas bases tan sólidas y tan fuertes que aún con el transcurrir del tiempo se mantienen. Nos formaron dentro de la mayor disciplina posible, la entrega total por el oficio, sin pedir nada a cambio de darlo todo, de brindarlo todo. Digamos, fue una preparación mística la que nos dieron, una preparación muy humana y viendo al teatro y haciendo del teatro un goce humano constantemente. Profesor Jorge, usted también ha sido un apasionado del teatro y bueno, ha tenido la oportunidad de actuar, de escribir, de dirigir diferentes obras. ¿Cómo es su análisis frente a la evolución del teatro en nuestra ciudad? Bueno, mira, pues yo empecé muy joven, muy niño, digamos. Estaba por cumplir 10 años cuando ingresé al grupo de teatro del colegio y al año y medio estaba trabajando con el TEC, con el Teatro Escuela de Cali, que luego devino en Teatro Experimental de Cali, ¿no es cierto? Y devino, que quería referirme a ese punto de manera muy específica, porque devino porque el grupo, el Teatro Escuela, que en ese momento se independizó, se volvió un grupo autónomo, un grupo independiente, por razones que todos conocen, pues, ¿no? Pérdida del apoyo estatal, porque además fue el Teatro Escuela de Cali un fenómeno muy particular,
porque de toda la historia del teatro colombiano creo que fue el único grupo oficial que ha habido en este país, grupo que pertenecía a la nómina del departamento del Valle. Pero cuando el grupo toma la orientación de ligarse, digámoslo así, a las causas sociales, ¿no? Por supuesto que recibe pues, una disposición de orden más bien arbitrario y de censura, y nos obligan a convertirnos en un grupo independiente por fortuna, porque eso significó que nació el Teatro Experimental de Cali. Porque, como decía, su vinculación al movimiento social, ¿no? A las reivindicaciones sociales de estudiantes, campesinos y obreros. Entonces, claro, el grupo tomó un carácter diferente, no porque no considerara la posibilidad de seguir cultivando y montando obras de teatro clásico, sino que empezó a hacer sus propias obras, las obras de Rico Buenaventura por un lado, y por otro lado el desarrollo de la creación colectiva, que ya fue una responsabilidad creadora de todo el elenco. Profesor Uribe, usted también ha tenido muchísima experiencia en el campo de la docencia y la investigación, por supuesto, también en el campo de la actuación, pero me gustaría que usted también nos diera su percepción sobre el panorama del teatro en nuestra ciudad. Bueno, pues es un panorama difícil, pero yo no diría que menos complejo del que ya hemos vivido anteriormente. Es decir, yo siento que el movimiento de teatro siempre ha vivido en la dificultad, en la exclusión y muchas veces en el desconocimiento como movimiento. Pues ya Jorge lo dijo, digamos, lo que se llamó el nuevo teatro colombiano surgió de la expulsión de 5 profesores de Bellas Artes y de la censura de la obra La Trampa. Y eso que fue un elemento muy negativo, ¿cierto? Mirándolo desde un punto muy circunstancial, en última se convirtió en un elemento muy rico, muy positivo, porque permitió la apertura de un teatro pues muy interesante, un teatro independiente, autónomo, y que finalmente fue el teatro por el cual se conoció a Colombia en el mundo, culturalmente, por el nuevo teatro colombiano. Entonces, sí, hoy podríamos decir que tenemos muchísimas dificultades, pero yo pienso que el teatro siempre luchará con esas dificultades y pondrá el viento a su favor y siempre saldremos avante, como lo hemos pasado en otras circunstancias, como cuando se ha arreciado la violencia, por ejemplo, que nosotros fuimos de alguna manera víctimas de todo este exterminio de la UP, y en ese momento había muchos grupos de teatro que militaban, estaban cercanos a la UP y prácticamente muchos artistas tuvieron que salir del país, exiliados. Pero bueno, siempre hay una manera de salir de las cenizas y remontarse nuevamente en el panorama cultural. Estamos en el programa En Contacto con nuestro tema de hoy, el teatro en Cali. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar en contacto con nosotros. Hoy estamos hablando sobre el teatro en Cali en este contexto de pandemia y quiero preguntarle al profesor Álvaro, ¿cuáles han sido los factores que en este momento han dificultado más el desarrollo del teatro en la ciudad? Bueno, yo diría la falta de políticas nacionales, gubernamentales, que permitieran desde muy temprana edad programas de orientación y de vinculación con el sector estudiantil hacia el arte en general, no solamente el teatro, sino también la música, la pintura, las artes plásticas. Porque una cosa es que esporádicamente en un colegio se nombre a un profesor, de pronto al menos indicado, para que desarrolle la actividad de teatro, pero es algo muy
insípido, que no obedece a programas sólidos, serios, y que depende también de la voluntad del rector o del jefe político de turno. Entonces, es necesario políticas nacionales para que desde un principio este sector estudiantil, comenzando desde la niñez, se vaya involucrando con el mundo del arte en general y de la cultura. Pero pues obviamente pienso que a eso no se le presta mucha atención porque como es bien sabido, un pueblo culto es un pueblo peligroso. Entonces, más bien prefieren darnos otra clase de distracciones o de entretenimientos a través de los medios masivos de comunicación. Profesor Jorge, hablemos ahora sobre las prácticas de la producción teatral. ¿Cuál es su reflexión en este momento? Sí, existe un fenómeno. Yo quisiera de entrada cerrar un poco el campo porque últimamente se habla mucho de la cultura, ¿no? Y de las industrias culturales y de las industrias creativas y una serie de conceptos que han surgido que lo que hacen es desdibujar precisamente, ¿no? La actividad creadora artística. Entonces, dentro de ese vasto campo, de esa vastedad del campo de la cultura, yo rescato para que nos podamos entender lo que tiene que ver exactamente con la práctica artística, ¿no? Con las manifestaciones artísticas como tales, sobre las cuales el Estado, precisamente por disolver en un ministerio de cultura y una secretaría de cultura, que es una cosa muy compleja, ¿no? La cultura es una cosa muy vasta, pues no atienden realmente a lo clave, que es precisamente la formación, ¿no? La creación y la proyección, como lo está señalando, la proyección artística. Sin eso es muy difícil, sin esa conciencia gubernamental, digámoslo así, sin ese compromiso, ¿no? Que debe ser no solo por eventos, por festivales en donde los grupos o las compañías se encuentran para mostrar sus trabajos, sino que haya un auspicio, un subsidio, por decirlo así, de manera estable a los procesos formativos y creativos. Si no hay realmente, si no está incorporado en las políticas que señalaba Álvaro ahora, si no está incorporado eso realmente en los planes de desarrollo de un país y de las regiones, es muy difícil hacer nada. Les voy a poner un ejemplo rápidamente, usando un poco el tiempo. Yo estuve hace muchos años en una sala muy importante de Europa, que fue la sala que dejó Bertolt Brecht en Berlín, que es el Berliner Ensemble, que después, imagínate, una institución de orden internacional fabulosa, y todo el que quiere ir a Berlín, pues quiere visitar el Berliner Ensemble, porque todavía hacen obras de Brecht y unos nuevos montajes que tienen, pero conseguir boleta para entrar ahí es muy difícil, hay que conseguirla con 2 meses de anticipación. Y se la pasa el teatro, que es una sala más o menos de 600, 800 espectadores, se la pasa repleto todas las noches. Y ni así, ni estando repleto todas las noches, es capaz de sostenerse por sí mismo. Si no tuviera un subsidio del Estado, no podría existir. De ese tamaño es el asunto. Entonces, si se lo mira como un negocio y como entonces que esto es lo que nos tiene que dar plata, no, por ese camino no vamos a llegar nunca a donde debemos llegar, que es a rescatar el derecho, porque es un derecho, ¿no? de la sociedad humana a la creación artística y a disfrutar de ella, no solo hacerla, sino a disfrutarla, por supuesto. Profesor Gabriel, desde su experiencia, sabemos que el contexto para el teatro en nuestra ciudad no es fácil. ¿Cómo cree usted que se podrían mejorar los procesos de comunicación con las administraciones públicas, precisamente para generar ambientes más propicios para los artistas y la cultura teatral en la ciudad? Mire, Fulvia, yo en eso soy un poco, digamos, pesimista, porque yo creo que un diálogo se da entre dos personas que se quieran oír. Y yo pienso que la gran dificultad que tenemos en el desarrollo de la cultura y el arte en Cali y en Colombia es que en esos puestos dirigentes, en esos puestos de, digamos, que son los que marcan la política, hay gente que no es artista ni tiene sensibilidad artística.
Desgraciadamente, digamos, ahí lo que se hace es pagar favores políticos de las campañas y se ponen fichas políticas que tendrán alguna idea de las finanzas y son tecnócratas y tal, pero no tienen sensibilidad artística, no saben lo que significa, digamos, la experiencia del arte, no solo para los artistas, sino también para quienes consumen ese arte. Es decir, todo lo que significa como proceso de formación integral, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, o cómo despertar una conciencia crítica sobre lo social y sobre lo ambiental, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que hay una gran dificultad allí. Fíjense cómo, por ejemplo, ahora que después de que se formó un problema, un conflicto muy grave con los artistas de teatro por el tema de los estímulos en Cali, es que hoy en día se está conformando unas mesas amplias de concertación que son muy importantes, pero pasa casi lo mismo que lo que pasa con el país. Hay que esperar que se produzca un conflicto y una confrontación para poder abrir las puertas del diálogo. Yo siento que cuando a los artistas se nos llamen para ayudar a crear las políticas públicas del arte, ahí habrá un diálogo abierto, franco. Pero mientras nos llamen, pues para tratar de repartir las miserias de los presupuestos, digamos, es un diálogo muy limitado, ¿no? Es un diálogo de regateo para tratar de adquirir unos mínimos recursos, pero eso digamos, no afecta en el plano general la construcción de una política artística que favorezca a todos los sectores del arte, pero sobre todo al público. Es que lo más importante de las peleas que hacemos los artistas es que no nos queremos beneficiar nosotros. Nosotros queremos hacer unas luchas que vayan en beneficio de toda una juventud y de todo un país, por alcanzar una identidad de sus valores culturales, por encontrar unas respuestas a sus crisis de existencia, a sus crisis sociales. Y para eso el arte sirve mucho. Pero, digamos, en las políticas oficiales está muy limitado, muy rezagado esa función artística. Bueno, y nuestros participantes han llamado la atención sobre la necesidad de generar políticas públicas que realmente favorezcan la producción teatral en nuestra ciudad. Y otra cosa que me ha llamado la atención es esta posibilidad y esta necesidad de expresarnos artísticamente como un derecho de todos los seres humanos. ¿Ustedes qué opinan? Yo los espero en unos minutos para que sigamos abordando esta temática de hoy, el teatro en Cali. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar la sintonía. Estamos en contacto hablando sobre el teatro en Cali y sabemos que el profesor Jorge Herrera en este momento tiene que salir a cumplir con sus obligaciones y su proyecto actual. Pero antes de irse, profesor Jorge, quiero que se haga desde su perspectiva un análisis. Sabemos que estamos en este contexto de pandemia. ¿Cuáles son sus reflexiones finales? ¿Cómo salir? ¿Qué horizontes usted le ve en este momento a la producción teatral en nuestra ciudad? Bueno, la pandemia nos ha proporcionado la oportunidad de reflexionar muy a fondo sobre nuestro trabajo, sobre nuestra profesión, sobre nuestras vidas, de desarrollar proyectos que dormían todavía y que pues despertaron porque la pandemia así posibilitó. Hemos descubierto que no es tan fácil como suele decirse, ¿no? Eso de virtualícese, reinvéntese, eso, no, porque definitivamente el teatro es el teatro, afortunadamente, y requiere de la presencia del espectador para poder ser tal. Lo otro son, sí, puede ser un streaming o puede ser lo que tú quieras, pueden ser semblanzas de lo que es un espectáculo teatral, pero mientras no haya esa relación directa, afortunadamente no existe el teatro, ¿no? Es como un amigo que fue a Cali y empezó a hacer unos talleres por el valle que se llamaban que cine en vivo. Cine en vivo, eso no existe. Eso, ¿cómo se dice? Es un oxímoron, o sea, cine en vivo no, porque el cine precisamente requiere todo un proceso, ¿no? Y una edición de cine en vivo, no. Dígame que me va a transmitir en vivo
en video, hacer un streaming, pero cine en vivo es un contrasentido. Lo mismo pasa con el teatro. No quiere decir que no hayamos intentado, por supuesto, hacer cosas, ¿no? Hayamos hecho grabaciones de obras y las hayan pasado por los canales y por las redes y demás, pero pues eso es solamente un ejercicio transitorio y estamos todos ansiosos de volvernos a encontrar en el escenario con el público porque es algo inherente al hecho teatral mismo. Muchísimas gracias al profesor Jorge Herrera. Muchos éxitos en su proyecto que está desarrollando en este momento. Y resulta que también les preguntamos a nuestros usuarios de Twitter qué opinan sobre el teatro en la ciudad. Los invito a que vean el siguiente informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? Joana. En Cali no todo es rumba. También hay cultura, teatro y risas. Oscar Villani. Las salas de teatro independiente en Cali agonizan ante la mirada de todos. Más de 15 salas de teatro que realizan al año más de 1.500 actividades artísticas y convocan a más de 80.000 personas, hoy están a punto de cerrar por falta de apoyo. Numeral, no hay derecho. Falabi 2005. Los grupos de teatro y artistas requieren con urgencia apoyo del Ministerio de Cultura, de los gobiernos departamentales y municipales, pues suelen sobrevivir de sus ingresos, tal como sucede con el TEC en Cali en escena. Por el coronavirus, están paralizados. Jorge Cabal. En Cali las salas de teatro siempre han estado en crisis. La cultura caleña nunca ha gustado de este arte en particular. La actual pandemia incluso ha puesto en duda la importancia de Incol Ballet y Bellas Artes. Gustavo Zapata. La cultura de la salsa y la rumba no es cultura, es entretenimiento y ocio. Además, en Cali se adoptó un ritmo que no es propio. Ahora quiere hablar de cultura el Carnaval de Pasto, la Feria de las Flores, el Festival Iberoamericano de Teatro, eso es cultura. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, y esto es lo que han opinado en nuestra comunidad digital respecto al tema de hoy. Profesor Uribe, aquí nos dicen que el teatro siempre ha estado en crisis. ¿Usted qué le responde a Jorge Cabal? Sí, yo, digamos, no, son crisis positivas, ¿no? Digamos, son afugias, son problemas de la competencia, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, con la aparición en nuestro panorama del Festival Internacional, el Iberoamericano de Teatro, eso nos puso en crisis, porque nosotros teníamos una forma de hacer teatro y teníamos unos parámetros para hacer teatro. Y de pronto aparece el teatro mundial en nuestra casa y empezamos a hacer unas comparaciones y a tener una especie de una mirada un poco de subvaloración de lo que nosotros hacíamos y de alguna manera se produce ahí una especie, un estímulo para la competencia y para la competencia artística, quiero decir. Y eso es muy importante, pero cuando los grupos no tienen sala, por ejemplo, yo recuerdo que cuando el grupo La Máscara apenas tenía una sala que estaba medio construida, medio derruida, hicieron una de las obras más preciosas que se han hecho en Cali, que es la obra Emocionales, y la hicieron entre las ruinas de la casa. Y a mí me parece que es un ejemplo muy ilustrativo de lo que somos capaces en el arte del teatro de poder sobreponernos a las dificultades. De modo que sí, tienen razón todas las personas que han hablado. Sobre todo hay un sector que tiene todavía el concepto de una cultura eurocéntrica, una cultura occidental, y que desconoce otras formas de expresiones que son las que se están construyendo al fragor de otras realidades, de otros ambientes, y que son esas nuevas obras de teatro. De modo que allí vamos haciendo invenciones, haciendo nuevas obras, haciendo mucha dramaturgia en Cali, en Colombia, y estando como invitados principales en los mejores festivales del mundo. También me llama la atención el comentario de Gustavo Zapata. Él dice, la cultura de la salsa y la rumba no es cultura. Me llama la atención porque pone en el tapete como una concepción de cultura.
¿Usted qué le responde a Gustavo Zapata, profesor Álvaro? Sí, hay un malentendido o una confusión en cuanto a entretenimiento y cultura. Es correcto, un espectáculo de salsa, cabaret, es entretenimiento. El asistir a un evento deportivo es entretenimiento. Cultura es algo mucho más complejo que tiene que ver con el espíritu, con la parte humana del individuo, con la sensibilidad, con el respeto y el amor hacia el otro, con la identificación por lo bello. Y, por ejemplo, en la música, yo no puedo decir la música culta en especial, no. Para mí toda la música, hay música de música bella, los boleros, los tangos, la música folclórica, la música clásica, la ópera, ¿sí? Entonces, no es que sea algo cerrado y muy limitado. Con el teatro también hay obras de diferente género, de diferente estilo, pero todo eso bien aprovechado y bien enfocado hace de la persona que no caiga en una distracción, como lo que está sucediendo ahorita en estos momentos tan álgidos para Colombia, en donde quieren a toda costa programar los partidos de fútbol porque los consideran como elementos claves de distracción. Entonces, esta clase de actividades donde solamente se busca es distraer y distraer, son muy diferentes al desarrollo cultural. Y se menciona los carnavales de Pasto. Hay fiesta, hay baile, hay bebeta, hay de todo, pero es algo artísticamente hermoso, hermoso, que expresa el sentir y las emociones de un pueblo amante y defensor de su tradición. Cosa muy distinta, por ejemplo, aquí en Cali. Nosotros no podemos decir de que somos un pueblo que amamos nuestra tradición. Aquí a Cali se la conoce más en el exterior como la capital de la salsa que como lo que realmente podríamos llegar a ser la capital de la cultura. Y le cuento, mire, aquí la agenda cultural es numerosa a nivel de la pintura, a nivel de la danza. Ya mencionaron a Incolvaled, a nivel del teatro. Nosotros somos aplaudidos y apreciados en cualquier país del mundo, a nivel del cine, a nivel de la poesía, de la literatura. O sea, es mucho la actividad teatral en nuestra ciudad cultural, pero vuelvo y repito, lamentablemente a nuestros directores de turno que no saben, perdónenme la expresión, dónde están parados, no saben distinguir entre cultura y entretenimiento, entonces lo meten todo dentro de un mismo costal. Estamos en el desarrollo de nuestra temática de hoy, el teatro en Cali. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre el teatro en Cali. Y les cuento que a mí me ha seguido rondando la cabeza algo que puso en el tapete el profesor Jorge, y es sobre la parte creativa como un derecho. Sin embargo, profesor Gabriel, este es un tema del cual se habla muy poco. Sí, claro, Fulvia. De hecho, en la Ley General de Educación, que fue formulada posterior a la Constitución Política, como una consecuencia de los acuerdos pues, en la Constitución Política 91,
se reconoce el valor del arte y se articula los pensos escolares desde la primera infancia y se le otorga unas funciones muy especiales en la Constitución, en primer lugar, de un espíritu creativo, ¿cierto? Que eso es como la primera. El segundo factor importante es el hecho de que haya una gran sensibilidad, y no solamente hacia el arte, sino hacia todas las esferas, hacia todo lo vivo, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia el congénere. A través del arte se puede despertar y pues se puede agudizar esa sensibilidad. Y por otro lado, también el concepto de lo artístico, ¿no? De lo estético, que es un concepto, digamos, muy polémico, que históricamente va cambiando sus contenidos, su significado, pero que es una cosa también inherente al desarrollo del ser humano. Nosotros no podemos estar por fuera del arte, no podemos tener un desarrollo social por fuera del arte. Eso desde los hombres primitivos hasta nuestros tiempos se da. Evidentemente, esto es una condición esencialmente humana, y en la medida en que el arte proporcione esos espacios de reconocimiento, de identidad, de afirmación en la existencia, es importantísimo para conformar un ser humano integral, ¿no? Completo, como la sociedad actual lo requiere. Ya el profesor Jorge se refirió a este aspecto justo antes que tuviera que salir a cumplir su compromiso, pero me falta que ustedes también se refieran a eso. Profesor Álvaro, sabemos que el teatro en la ciudad, en este contexto de pandemia, pues está en una situación muy desafiante. ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Bueno, quiero hacer la siguiente aclaración. No podemos hablar nosotros de industria. El arte y concretamente el teatro nosotros no lo consideramos una industria. Nosotros somos creadores, nosotros somos artistas y nosotros como tales necesitamos es de todo el apoyo del Estado para dar rienda suelta a nuestra imaginación. Ahora, en cuanto al fenómeno de la pandemia, pues le digo sinceramente que nos ha golpeado mucho, más de lo que nos está golpeando en este momento la crisis social por la cual atraviesa en nuestro país. Por poder conseguir alguna subvención, nos dijeron que hiciéramos teatro virtual. Eso para nosotros fue un desgaste, fue un gran sacrificio, fue una experiencia muy negativa y a tal punto que en este momento nosotros nos negamos a seguir desarrollando esa clase de actividades. Entonces, la pandemia sí nos ha perjudicado mucho. Nosotros ahora en marzo o algo así volvimos a abrir la sala y ya lo explicaba Jorge, ese contacto con el público no tiene descripción, el sentir su respiración, el mirar esos ojos chispeantes, esas sonrisas, los aplausos, los gestos de aprobación o de no aprobación, es un instante, una comunión mutua, pues inimaginable. Entonces nosotros con la bendita pandemia hemos sufrido emocionalmente y económicamente bastante, bastante. Profesor Uribe, a mí también me gustaría que usted nos contara cómo se ha hecho desde el teatro para afrontar los desafíos que ha traído la pandemia. Ujú. Pues, Fulvia, yo pienso que esto es transitorio, que digamos, nosotros estamos divididos en el gremio teatral, estamos divididos a nivel internacional. Para unos se creó una nueva realidad y se crea y hay que responder con un nuevo teatro, utilizando otros medios, otras plataformas, encontrando un público en otra disposición, pero se dice que el teatro va a cambiar. Otro sector dice que esto va a ser transitorio, que esto llegaremos nuevamente a ese contacto personal del que habla Álvaro y Jorge. Eso es inherente al teatro, eso no se puede sustituir por nada en el mundo.
De modo que, digamos, digamos, oscilando entre esas dos miradas. Yo soy partidario de que hay que esperar, tenemos que darnos, como decimos vulgarmente, la pela de no poder estar con nuestro público, pero esto va a cambiar. Ahora, hay unas cosas muy positivas. Por ejemplo, podemos reflexionar mucho, y se ha hecho muchísimo. Hemos reflexionado mucho sobre el teatro, sobre el arte. Hemos tenido espacios maravillosos con maestros de todo el mundo reunidos digamos, en el mundo virtual, y los hemos oído, y eso ha sido muy, muy importante. Cuando hemos tenido eventos, hemos tenido, digamos, un público que nunca lo habíamos soñado tener en el teatro, como por ejemplo, no sé, 200, 300, 500 personas que se vinculan en las plataformas para oír reflexiones sobre el teatro. Y en relación, digamos, a la docencia teatral, yo sí pienso que se ha ganado muchísimo. Por ejemplo, nuestros estudiantes, nuestros actores, se han acercado muchísimo al conocimiento y al manejo de los lenguajes audiovisuales, que no estaba en nuestro pensum. Y de pronto ellos fueron aventados por la situación y tuvieron que empezar a hacer sus ejercicios utilizando las cámaras, los planos, digamos, utilizando todo el lenguaje cinematográfico, y han descubierto por un camino muy propio y espontáneo, digamos, las características del lenguaje audiovisual. Y ellos se sienten de alguna manera muy agradecidos de haber estado en esa situación y haber obtenido una ganancia a partir de la limitación de la pandemia. De tal manera que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, sí. Bueno, profesor Uribe, usted lo que plantea es algo innovador. Digamos que las prácticas teatrales han incluido los lenguajes audiovisuales del cine y la televisión precisamente para afrontar estos desafíos de alguna manera diferente a lo que plantean los profesores Álvaro y el profesor Jorge. Sí, o sea, es posible encontrar un camino intermedio, o yo diría más que intermedio, híbrido, entre digamos, las características del lenguaje cinematográfico, audiovisual, y el teatro, que requiere fundamentalmente la presencia del actor. Yo creo que aquí en la región, en un programa de Telepacífico, que hizo varias obras, entre ellas Carmen, del Teatro La Máscara, me parece que es un resultado absolutamente convincente, porque los que vimos la obra presencialmente y los que vimos el producto grabado, la obra grabada, nos encontramos con dos realidades artísticas completamente distintas. Sin embargo, en el producto audiovisual se rescata fundamentalmente la esencia actoral, es decir, digamos, la cámara está al servicio de las cualidades del actor, de su interpretación, de su mirada, de su sudor. Eso es muy interesante, y yo creo que ahí hubo un gran avance. No sé qué ha pasado en el resto del mundo. Se dicen que en otros países también se han hecho experiencias muy significativas tratando de encontrar esa unión entre los dos lenguajes. De modo que ya el tiempo nos dirá cuáles son los resultados, ya tendremos oportunidad de ver esas obras, pero por lo pronto lo que pasó aquí en Cali con el Teatro La Máscara y su obra Carmen, y el proyecto de Telepacífico, me parece que dan un resultado extraordinario, sorprendente, en esta situación tan difícil de mezclar dos lenguajes tan distintos. Y por supuesto que este será un desafío al cual se enfrenten no solamente los artistas en teatro desde nuestra ciudad, sino desde todas las partes del mundo. Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta temática. A nuestros televidentes, gracias por seguir la programación del canal Univalle TV. Yo los espero con una próxima temática para que estemos aquí en contacto.